algo hablan, ¿verdad? Porque en todos los evangelios no aparecen propuestas del pueblo, los evangelistas no recogen eso. Mira que al Señor le contarían batallas, ¿verdad? Pero no se recogen. Pues aun con los discípulos, que todavía eran discípulos, antes de recibir el Espíritu Santo, cuando me hablan con el Señor es siempre en el entorno de una conversación donde ellos son instruidos o corregidos o animados o exhortados o sacados de sus dudas. Es decir, no le dan lecciones al Señor. ¿Qué lecciones le van a dar? El Señor es el maestro, es Él, quien era el sumo pontífice hasta que le pasó el relevo a Pedro. Pues no ha cambiado la idea. Claro, esa pirámide invertida es poner patas arriba la Iglesia. Bueno, es que eso de mandar a todo el mundo con un montón de pasos y procesos y consultas y preguntas, es que eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso es la confusión, perderse la Sí, confusión. la Torre de Babel, ¿no? Sí, la Torre de Babel. Todo el mundo hablando, participando y poniendo el ladrillo donde se le ocurre. Pues al final la torre se viene abajo, claro. Ujú. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy vamos a hablar de un tema, pues, de máxima actualidad, podemos decir. El famoso sínodo de la sinodalidad, que en el mes de octubre de este año 2021 está arrancando, ya ha arrancado, en el pasado 9 y 10 de octubre. Hemos visto ya alguna misa en algún lugar, bastante chamánica, bastante llena de acontecimientos de brujería. Es lo que está rehabilitando Jorge Mario Bergoglio y su iglesia sinodal. Y para hablarnos de ella nos acompaña hoy, como siempre, nuestro querido hermano Agustín Aranda. ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien, Arturo. Buenas tardes. Pues vamos a comentar un tema pues, que es fundamental. ¿Cómo lo resumirías tú en 30 segundos antes de seguir hablando de ello? Bueno, pues que como nos hemos descargado los documentos de este sínodo, que va a durar 2 años, esa es la previsión que tienen, y hemos hecho el esfuerzo o la penitencia de leerlos para saber qué se traen entre manos los jerarcas del Vaticano, hemos rápidamente detectado, sin gran esfuerzo, un montón de errores, de ataques velados a la Iglesia, al santísimo nombre del Espíritu Santo, y no nos podemos quedar impasibles. Vamos a mostrar desde nuestro punto de vista cuáles son esos errores, por qué no hay que sumarse a este sínodo de la sinodalidad y a defender una vez más a nuestra atacada madre Iglesia. La defendemos no porque queramos nosotros erigirnos en paladines de nada, sino porque creemos en conciencia que es nuestra obligación de hijos la de defender a nuestra madre que está siendo atacada. Por eso lo hacemos. Sí, Agustín. Además, uno de los objetivos de los que presumen Bergoglio y su gente que pretenden con este sínodo es escuchar a todo Kiski, ¿no? A millones de personas, a millones, a ser posible a todos los bautizados. Entonces, pues si a ti y a mí nos tuvieran que escuchar, que vean este programa, quizás, ¿no? Sí, es una de las cosas que yo me preguntaba ayer. Como se va a hacer una consulta tan grande, digo yo que a lo mejor hay una pequeña parte de la Iglesia que lo que propone es que Bergoglio y sus cardenales dimitan y se vayan. Me Ujú. pregunto, ¿será ese un tema, aunque sea minoritario, será ese un tema tratado en el sínodo de los obispos que dará fin a este sínodo? Me temo que no Me se temo va a que no. tratar ese tema, pero es verdad que somos minoría, pero existir existimos. En fin. Exactamente. Lo que pasa es que nos considerarán dignos de ser echados de la iglesia, como ha pasado con tantos sacerdotes que han hablado
y les han dado fuerte, y otros que sin hablar, simplemente siendo católicos, ejerciendo de católicos, les han parado los pies y les han intervenido sus órdenes religiosas. Sí, es que Bergoglio en primera persona hace bueno eso que decía el Señor. Ay, cuando todo el mundo hable bien de vosotros. Pues eso es lo que pretenden, que todo el mundo, nunca mejor dicho, pero el mundo no como creación de Dios, sino el mundo por el que Cristo no ora, que todo el mundo hable bien de la iglesia de Bergoglio, pues hay de quien se sume a esa iglesia, porque no es la iglesia de Cristo. De la iglesia de Cristo nunca habló bien todo el mundo, nunca. Así es, así es. Juan 17, en la oración, el Señor dijo que pedía por sus discípulos, pero no por todo el mundo. Bueno, vamos a empezar entonces ya hablando de cuál es el objetivo del sínodo, que es aprender cuáles son los procesos que pueden ayudar a la Iglesia a vivir la comunión. Estas son palabras de Bergoglio, cuidado, ¿eh? Sí, Objetivo del sínodo, aprender, aprender. Siempre aquí aprendiendo, pero sí, parece ser que la Iglesia no ha enseñado ya lo suficiente. Aprender sí. cuáles son los procesos que pueden ayudar a la Iglesia a vivir la comunión, a realizar la participación y abrirse a la misión. Sí, es que, perdón por lo bruto que voy a ser, pero es que parece que la iglesia es tonta. Cualquiera que lea esto, ahora tenemos, la iglesia tiene que aprender, pero además aprender de todo el mundo, de cualquier bautizado. Bueno, qué novedad, ¿no? Bueno, no nos extraña el estilo de Bergoglio. En el sínodo amazónico o amasónico, como también se denominó, pues la iglesia tenía que aprender de las culturas indígenas, de aquellos pobres que, bueno, que estaban presos bajo la influencia de los demonios, en lugar de ir a evangelizarlos. Pues sigue en esa línea, ¿no? De aprender. Sí, y luego además es que son unas palabras, o sea, un lema bastante ambiguo, ¿eh? Los procesos que pueden ayudar a la Iglesia a vivir la comunión. ¿Qué comunión? La comunión eucarística, la comunión entre nosotros, la comunión aquí con todo Equisqui, sea creyente o no sea creyente, la comunión eucarística, ¿qué comunión? Luego a realizar la participación, ¿qué participación? Y abrirse a la misión. ¿A qué misión? Porque Bergoglio dice que no hay que hacer prosélitos. ¿Qué misión? Claro. Explícame. Pues yo no sé, a ver, ahora vamos a ver qué es la Iglesia Católica, pero una de las cosas que tenemos que tener presente es que Dios estableció una cadena de envíos. Dios Padre envió a Dios Hijo. Dios Hijo envió a Dios Espíritu Santo. Pero el Señor no sopló el Espíritu Santo sobre todo el mundo, sobre las multitudes. No, lo sopló sobre su colegio apostólico. Ujú. Y el Espíritu Santo nos envía. Ese es el orden. Ese es el orden. Si nos salimos de ese orden, pues ya no estaremos en comunión, común unión, o seremos sarmientos separados de la vid, caeremos en un activismo, en un ONGismo, en una agitación burocrática. Pues tenemos que saber cuál es la estrategia. O sea, la iglesia Bueno, no es algo desordenado, ni mucho menos, como dan sí, la sensación. hay un punto fundamental, es que la Iglesia es jerárquica y Sí, aquí se trata de sí, caminar todos juntos, hacer un batiburrillo de todos juntos, pero cayendo en lo que Bergoglio ya dijo hace años de la pirámide invertida, poner arriba al pueblo y abajo al sí, Papa. Pero te voy a seguir leyendo cosas que dijo, por ejemplo, Bergoglio el 17 de octubre de 2015 en un discurso con motivo del cincuentenario de la institución del Sínodo de Obispos. Bergoglio afirmaba que el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Por cierto, sinodalidad, quien lo busque en el diccionario de la RAE verá que no existe esa palabra, sinodalidad. Bergoglio quiere que toda la Iglesia reflexione sobre la sinodalidad, palabra, como digo, que no existe, un tema que él considera que es decisivo para la vida y la misión de la Iglesia. Caminar juntos, laicos, pastores, obispo de Roma, es un concepto fácil de expresar con palabras, dice Bergoglio, pero no es tan fácil de ponerlo en práctica. Y añadió, estoy convencido de que en una Iglesia sinodal también el ejercicio del primado petrino podrá recibir mayor luz. El Papa no está por sí mismo por encima de la Iglesia, sino dentro de ella, como bautizado entre los bautizados y dentro del colegio episcopal, como obispo entre los obispos, llamado a la vez como sucesor del apóstol Pedro a guiar a la Iglesia de Roma. Aquí lo que nos quiere decir es que quiere diluir
el ministerio petrino lo quiere diluir entre, Sí. entre la masa. Sí, sí, es que no me extraña que erigiera una estatua en el Vaticano a favor de Lutero, el gran enemigo del papado, porque Bergoglio es un destructor del papado. Bergoglio se ama a sí mismo, pero no al papado lo odia. Pedro es el capitán de la barca, así lo constituyó el Señor, y es quien, con brazo firme, dirige el timón de la barca, auxiliado por el resto de la tripulación. Sí, pero el capitán es Pedro. No el primero que pase va a agarrar el timón para llevar la barca a los escollos. Es que, a ver, mm, en los evangelios, cuando hablan los discípulos, y estamos hablando de los discípulos, hablan poco, pero algo hablan, ¿verdad? Porque en todos los evangelios no aparecen propuestas del pueblo, los evangelistas no recogen eso. Mira que al Señor le contarían batallas, ¿verdad? Pero no se recogen. Pues aun con los discípulos, que todavía eran discípulos, antes de recibir el Espíritu Santo, cuando me hablan con el Señor es siempre en el entorno de una conversación donde ellos son instruidos o corregidos o animados o exhortados o sacados de sus dudas. Es decir, no le dan lecciones al Señor. ¿Qué lecciones le van a dar? El Señor es el maestro, es Él, quien era el sumo pontífice hasta que le pasó el relevo a Pedro. Pues no ha cambiado la idea. Claro, esa pirámide invertida esa es poner patas arriba la iglesia. Bueno, pues como si coges un vaso y lo inviertes, lo derramas todo. ¿Qué es lo que está haciendo Bergoglio? Bergoglio está vaciando el depósito de la fe, ha recibido un depósito con un Exacto. líquido que sería la fe, pues lo está vaciando y contaminando. Es lo que ya hemos hablado tantas veces. Si alguien piensa, bueno, después de Bergoglio vendrá otro, y la cosa se enmendará. Además de que es administrativamente imposible, porque va a dejar la iglesia hecha un erial, es que el que llegue, si se encuentra como se va a encontrar, en el caso de que llegara otro, ¿no? Ese depósito vacío y contaminado, bueno, pues ¿qué va a hacer? Lo va a tener dificilísimo para recomponer aquello. Bastantes enemigos siempre ha tenido la iglesia desde fuera, pero es que ahora la novedad es que están desde dentro. Sí. A ver, que a la iglesia le va a pasar lo mismo que a su Señor, que fue traicionado por uno de su colegio Sí. apostólico, que fue la iglesia oficial la que Sí. mató a Cristo. Por eso mucho ojo con pensar que la iglesia oficial es la buena. Pues lo mismo le va a pasar a la esposa. Aquí, Arturo, me vas a permitir que haga en 2 minutos un breve recordatorio, por favor, de lo que es la iglesia, para metérnoslo bien en la cabeza. Voy a ser muy escueto y a partir de ahí vamos a ver por qué decimos que tiene tantos errores, tantas incongruencias, tantos ataques a la iglesia, los, los documentos de este sínodo de la sinodalidad. A ver, la iglesia es sobrenatural. Punto número 1. Fundada por la segunda persona de la Santísima Trinidad y guiada y santificada por la tercera. Está en otro plano, que nadie quiera poner en el mismo plano cosas que no están en el mismo plano. Punto número 1. Cristo y su iglesia son esposo y esposa, o cabeza y cuerpo. Se puede ver de las dos maneras. Nadie se puede entrometer entre un esposo y una esposa para dirigir el matrimonio, ¿verdad? Ni entre la cabeza y el cuerpo. No se interponga la guillotina de la Revolución Francesa, no sé qué se va a interponer ahí, entre la cabeza y el cuerpo. Nosotros, todos los bautizados, somos hijos de la iglesia. Y como la iglesia es nuestra madre, pues es maestra. Un niño, un parvulito, no le va a enseñar a su madre, le dará mucho afecto, mucho cariño, la acompañará, pero no le va a enseñar a su madre a hablar, ¿no? ¿El parvulito le enseña a hablar a la madre? Eso yo no lo he visto. Pues algo así sucede. Es la madre quien tiene que enseñar al niño. Y en el credo niceno-constantinopolitano, credo de nuestra fe, dice que la iglesia es una, santa, católica, es decir, universal, y apostólica. Todo lo que
sea que nos pinten una iglesia que no sea que sea una confederación, que no sea santa porque está matrimoniada con el error de base. Otra cosa es que los miembros de la iglesia somos pecadores, claro que sí, pero la iglesia es santa. Que no sea católica, no es universal, porque ahora en la Amazonía está montando una conferencia, algo aparte para la iglesia de la Amazonía. Pero, ¿por qué? Si la iglesia es católica, es universal, no hay por qué hacer diferentes sucursales de la iglesia. Y es apostólica, es apostólica. Lo que tú decías, la jerarquía viene de arriba, del primado de Pedro, hacia los apóstoles. Y de ahí ya seguimos bajando. Los obispos son los sucesores de los apóstoles. Pero al revés, no. La iglesia, claro que tiene que escuchar, pero tiene que escuchar, como de hecho lleva haciendo 2000 años, al que necesita consuelo, al pecador arrepentido, a quien quiere aprender. Exacto. Esa es la escucha buena, pero no la escucha del primero que pase por allí a contar su vida. ¿Cómo que eso de todos los bautizados? El infierno está lleno de bautizados y de no bautizados, pero es que, por supuesto, pero por el mero hecho de ser bautizado, no, eso no te da derecho a erigirte tú en un mini papa. Como decía, ¿quién era el que decía? Creo que era Voltaire, ¿no? Eh, que decía que para los protestantes cada uno es papa de sí mismo, ¿no? Que efectivamente, pero somos católicos, no somos protestantes. Así que como no somos protestantes, no somos mini papas, que es lo que quieren hacernos ver, ¿no? Sí. A mí me recordaba lo que tú decías a las palabras de Monseñor Fulton Sheen hablando del falso profeta, el anticristo, que formará una confederación de iglesias y una iglesia vacía de todo contenido y demás. Bueno, Totalmente. pues lo que está claro es que lo que pretende es garantizar una consulta, ellos dicen que sea real y efectiva, pero entonces tendremos que plantearnos, porque fíjate lo que dicen. Lo cierto es que en 2014 y 2015 el Vaticano envió un cuestionario a las iglesias locales para que participaran en los dos sínodos que se dedicaron a la familia, pero en esta ocasión se aplicará una metodología que garantiza que esta consulta sea real y efectiva. O sea que la de los sínodos anteriores no lo fue. Bueno, pues, ¿qué más cosas? Bueno, podemos entrar, si te parece, a desarrollar el Vademecum, que es Sí, el documento sí, principal que lo, recoge mucho de lo que tú has puesto aquí, ¿no? sí, luego ya más tarde diremos el ritmo que quiere seguir Bergoglio en Sí, estos 2 años, partido como en tres fases de 6 meses, sí, seis, seis, sí, sí, seis. Sí, bueno, sí, sí, tiene tres fases, una fase diocesana, una continental y una universal, ¿no? exacto, exacto. En fin, Bueno, pues vamos con el Vademecum, si te parece, venga, ¿no? vamos. Bueno, el Vademecum es el documento principal, el más extenso, y simplemente, Arturo, yo lo que vamos a hacer es comentar algunos pasajes del Vademecum, no lo vamos a leer entero, ni falta que hace, donde encontramos errores. Empezamos por la página 7, en la introducción. Bueno, a mí ya la introducción me da la sensación, cuando empecé a leerla, de que era como una máquina que empezaba a chirriar. En la introducción todavía yo no he percibido la avería, pero se masca la tragedia ya, desde la introducción. Y esa máquina, efectivamente, más adelante termina averiada y provocando un accidente. Ya la introducción, voy a citar una frase de la introducción para justificar mis palabras. Por ejemplo, habla de redescubrimiento de las raíces sinodales. Eso suena raro, ¿no? Redescubrir las raíces. Si las raíces son lo que está desde primera hora, lo más profundo, que hay que descubrir. Habla de encontrar caminos nuevos y creativos para trabajar juntos entre las parroquias y las diócesis. Suena bastante raro, ¿no? Camino nuevo, creativo. Habla de que somos conscientes de que hay una serie de países donde la Iglesia ha comenzado una propia conversación sinodal. Habla de América Latina, el Caribe, eh, el Consejo Plenario en Australia, Alemania, Irlanda, en fin, esa atomización que le gusta mucho a Bergoglio, ¿no? Porque en todo este momento en todo este documento se aprecia la horizontalidad.
Sí, En ningún momento yo veo que haya intención de elevarse o de, bueno, dejarse nutrir por la verdad que viene de arriba, de lo alto. No, no. Yo aprecio horizontalidad, una dispersión enorme. Habla, por ejemplo, dice, es particularmente importante que este proceso de escucha se produzca en un ambiente espiritual, que favorezca la apertura a compartir y a escuchar. Ambiente espiritual. Eso tiene un toque a nueva era, a nuevas ideologías, ¿no? Que es un ambiente espiritual. sí. El auténtico discernimiento es posible cuando dedicamos tiempo a una reflexión profunda en un espíritu de confianza con un objetivo compartido. Y si el objetivo no es compartido, porque ya de entrada, si le vas a preguntar a todo el mundo, porque aquí le van a preguntar hasta el gato, eso de que el objetivo sea compartido, parece casi imposible. Es que además, mm, yo veo irrealizable lo que quieren. De verdad, no lo veo. Sí, totalmente. No lo veo, Bueno, ni yo es queriendo. que si te soy sincero, lo que pasa es que con esto acabaríamos el programa, pero te voy a decir lo que yo pienso. Para mí todo esto obviamente es una excusa, es una coartada para, con la excusa, como digo, de utilizar la opinión, de escuchar a todo el mundo, habido y por haber, caminar todos juntos y escuchándonos y tal y cual, pues poder cambiar la iglesia a su gusto, como diciendo, no, no soy yo, sois vosotros los que me habéis pedido eso, sois Sí, vosotros, es la iglesia la que demanda estos cambios, esta situación, tal. Eso es todo. Es evidente que van por ahí los tiros. pues sí, desde luego. Dice, el documento nos recuerda el contexto en el que se desarrolla este sínodo. Sí, no utilices la palabra que dice exactamente. Una pan, Esto que está tan de moda, sí. eso, como Mm, no podía faltar, ¿verdad? Eso no sí. podía faltar aquí. En varias Hombre, ocasiones, si te das cuenta, perdona, va de la mano, la agenda de Bergoglio va de la mano con la agenda de lo que estamos viviendo. Como tú decías, son dos líneas paralelas que se terminan encontrando. sí. Hombre, es que no es casual que haya coincidido este evento sanitario, político sanitario, con este papa, este falso papa. No, eso no es casualidad. Para No. estas cosas, Dios no permite las casualidades. Esto que está pasando a nivel mundial ha coincidido con un mal pastor que Bueno, está apoyándose. Además, los dos se retroalimentan, ¿no? Uno apoya al otro y viceversa. llamarlo mal pastor ya es ser muy generoso. Un Pues lobo sí, disfrazado de pastor. sí. Habla de, bueno, Sí, de las entonces el documento migraciones, preparatorio nos racismo, recuerda, persecución. sí, el documento preparatorio nos recuerda el contexto en el que se desarrolla este sino, una situación mundial, como ya sabemos, conflictos locales e internacionales. ¿Qué más? Creciente impacto del cambio climático. Esa es otra. Las migraciones, bueno, esto es Bergoglio en su salsa. Sí. Las migraciones, el racismo, la violencia, la persecución y el aumento de las desigualdades. Habla de abusos sexuales. Mm. Abusos sexuales, Que hable con su gente, sí. sí, bueno, pero es que además la mayoría de los abusos sexuales del clero, primero, solamente una minoría del clero ha cometido esos abusos. Y en segundo lugar, que han sido abusos homosexuales. Sí. ¿Eh? Pero claro, se habla de abusos sexuales, así en general. En fin, esto sería desviarnos un poco, Sí. pero ¿por qué lo digo? Porque él está encantado con el apostolado que hace el jesuita James Martin. Sí. Pues con ese tipo de apostolado, luego no nos extrañemos de que los sacerdotes puedan caer víctimas de la concupiscencia de la carne. Bueno, este McCarrick, tú sabes que fue, al final no tuvo más remedio Bergoglio que reducirlo a estado laical, porque era tan grande la reclamación pública que lo tuvo que reducir a su íntimo amigo, ¿no? Sí, Pues este dijo en el año 2016 que Bergoglio iba a cambiar la iglesia por completo en 5 años, que en 5 años le bastaban para cambiarla por completo. sí, Y está, para destruirla, sí, efectivamente. Bueno, nombra 40 veces, este vademecum, yo lo he contado, se nombra 40 veces al Espíritu Santo y en muchas de ellas de forma inofensiva, apropiada, conculcando el segundo mandamiento del Decálogo. Porque dicen que Dios dice y que Dios espera y que Dios es escuchado por boca de otros, ¿no? Dios tiene una palabra que ya ha sido dada.
Es que eso de decir alegremente que Dios habla por boca de fulanito, que Dios me dice, que Dios me inspira, que Dios quiere, pero bueno, tener de esa manera el santo nombre de Dios en la boca para usarlo mal, es un pecado Sí. gravísimo, es un mandamiento del decálogo. Para mí, Eh, por supuesto, hay aquí una frase que no sé si la ibas a decir que dice que esta situación mundial, que todos sabemos de qué estamos hablando, crea verdaderos desafíos logísticos, pero también ofrece una oportunidad para promover la revitalización de la Iglesia. Esto está clarísimo, que es que va de la mano, su liderazgo de la Agenda 2030, 2030 va totalmente, aquí lo está expresando. sí, a ver, Golio le gusta mucho los objetivos para el desarrollo sostenible, que son herramientas de la ONU que a su vez encajan dentro de la Agenda 2030. Esas son las herramientas, ¿no? Los ODS, Objetivos de Desarrollo Sí, Sostenible. Y que bajo ese título, así con tanto enigma, ¿no? Porque ¿qué es sí, un desarrollo sostenible? Bueno, pues ahí entra todo. ahí entra todo. Despoblación, eugenesia, ideología de género, ecologismo, que por supuesto servirá para alterar la economía mundial, para que los que fabrican carne artificial hagan negocio. Bueno, ahí entra todo ya, todo lo que a uno se le ocurra. Bien, ¿qué es la sinodalidad? Bueno, aquí recuerda de forma ortodoxa, de vez en cuando introduce algo ortodoxo, pero rápidamente se desvía. Sínodo es una palabra antigua muy venerada por la tradición. Indica el camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios. Remite, por lo tanto, al Señor Jesús, que se presenta a sí mismo como camino, verdad y vida. Sí, pero intercala ese párrafo. De vez en cuando hay algún párrafo intercalado. Esto entra dentro del doble lenguaje, porque Sí. de esa manera pues mantiene un poco enganchado a quien quiera agarrarse a estos párrafos biensonantes que, por supuesto, luego vamos a ver algunos que son de verdad totalmente discrepantes con la ortodoxia, ¿no? Son una auténtica pedrada a la tradición y al magisterio. Bueno, la página 10 que encontramos dice que el objetivo de este proceso sinodal es ofrecer una oportunidad para que todo el pueblo de Dios discierna conjuntamente cómo avanzar en el camino para ser una iglesia más sinodal a largo plazo. Bueno, todo el pueblo de Dios discierna conjuntamente, pero si ya es difícil a veces ponerse de acuerdo con tu hermano, con tu esposa, con otra persona, ¿cómo vamos a conjuntamente todo el pueblo de Dios ponernos de acuerdo si además el Espíritu sopla por donde quiere? Ahí suscita diversos carismas. No todo el mundo, esto lo explicaba muy bien Santa Teresa de Ávila, no todo el mundo está llamado a alcanzar el mismo grado de santidad. Existe la predestinación, pero no como la interpretan los protestantes. O sea, Dios llama a todos los hombres a salvarse, a todos, pero no todos están llamados a ser una Santa Teresa de Ávila, por ejemplo. En el cielo todos seremos santos, todos tendremos visión beatífica, pero no todos, que esto es muy comunista, ¿no? No todos somos iguales y vamos avanzando de la misma manera en la vida. Hay gente que desde que hace la primera comunión, con 7 años, pues permanece en gracia de Dios toda la vida, y hay otros como el buen ladrón, que antes de la muerte, en fin, estoy poniendo los dos extremos más opuestos. Hay otros que al final alcanzan la santidad, se tiran toda la vida en pecado. Los dos ejemplos esos no son lo más normal, ¿no? Porque lo más normal es ir avanzando progresivamente. El camino, además, ya que hemos nombrado a Santa Teresa de Ávila, es un proceso de... El pecador está fuera del castillo y tiene que ir luchando para entrar, y luego entra en la primera morada y se tiene que hartar de pelear para que los demonios no lo expulsen, y luego va a la segunda morada, donde tiene que trabajar más todavía, y luego a la tercera, y ya con mucho trabajo y mucho esfuerzo y mucho tiempo normalmente pasa a la cuarta, es decir, sale de la vía purgativa. O sea, ese es el proceso. El proceso no es ponerse de acuerdo todo el mundo conjuntamente Sí, para avanzar. Ese sí. no es el proceso. Pues eso es lo que ellos pretenden. No les hables tú de vías purgativas ni del Castillo de Santa Teresa. Él te dice que una iglesia sinodal camina en comunión para perseguir una misión común a través de la participación de todos, solo le falta decir y todas.
y Sí, cada uno de sus miembros. El objetivo de este proceso sinodal no es proporcionar una experiencia temporal o única de sinodalidad, es más bien ofrecer una oportunidad para que todo el pueblo de Dios discierna conjuntamente cómo avanzar en el camino para ser una iglesia más sinodal a largo plazo. O sea, verdaderamente obsesivo. En el fondo, esto se traduce por iglesia democrática, en la cual lo que el dictador, porque Bergoglio al final, por mucho que se las dé de que escuche y de que escucha, es un dictador, para que el dictador pueda hacer lo que quiera bajo, como digo, la coartada de que es el pueblo quien se lo pide. Porque lo ha discernido, con la excusa, no, es que lo ha discernido. sí, claro, claro. Ya está. Yo digo que he discernido y ya, como los protestantes, ¿verdad? Dicen los protestantes, el Espíritu Santo me ha dicho. ¿Pero qué te va a decir el Espíritu Santo? Eso es muy protestante, interpretar cada uno y llegar a sus conclusiones, mal usando el nombre de Dios, las inspiraciones del Espíritu Santo. Lo primero que hay que hacer para que el Espíritu Santo nos dé su luz es quitar las pantallas, porque si ponemos todas las pantallas y seguimos estancados en nuestro pecado y sin luchar, ahí no entra la luz. ¿Y cómo va a entrar la luz? Tendremos nosotros primero que abrirle paso a la luz, ablandar nuestro corazón, luchar para limpiarlo de impurezas, de malas hierbas. Pues sí. Bueno, en la página 11, el último párrafo es una palabrería hueca bien sonante. En fin, te quedas ahí como diciendo, bueno, suena, si quieres leerlo, en fin, yo El, lo el defino así, último, palabra. el El último último párrafo de la párrafo, página 11, sí, por dice: ejemplo. este camino recorrido juntos nos llamará a renovar nuestras mentalidades y nuestras estructuras eclesiales para vivir la llamada de Dios a la Iglesia en medio de los actuales signos de los tiempos. Escuchar a todo el pueblo de Dios ayudará a la Iglesia a tomar decisiones pastorales que correspondan lo más posible a la voluntad de Dios. La perspectiva última para orientar este camino sinodal de la Iglesia consiste en estar al servicio del diálogo de Dios con la humanidad y recorrer juntos el reino de Dios. En definitiva, este proceso sinodal busca avanzar hacia una Iglesia más fructífera al servicio de la llegada del reino. Pues mira, no suena tan mal esto, ¿eh? Hasta parece católico. Sí, por eso, ¿no? Yo lo he definido como palabrería hueca bien Sí, sonante, sí, porque exacto. luego, ¿cómo se lleva a cabo esto, sabes? Exacto. Es una cosa muy, en fin, muy así vaga, Porque además flotando te en el dice, aire. además te dice, en medio de los actuales signos de los tiempos. ¿Y cuáles son los signos de los tiempos? Pues precisamente que estamos viviendo el tercer secreto de Fátima, la gran apostasía que emana Claro. desde la cúspide de Pedro, etcétera. Esos signos de los tiempos no los ven No, ellos. no, 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 por eso no entra a decir cuáles son. Lo dejan en un titular. Es como los políticos, ¿no? Tienen unos discursos a veces que suenan bien, pero no concretan, o siempre son futuribles, a futuro, ¿no? El gobierno hará, el gobierno resolverá, el gobierno ayudará. Bueno, así soy político yo también, basándome en el futuro, claro. Pues los signos de los Eh, tiempos ya le decimos a Bergoglio los que nosotros interpretamos, que estamos en el fin de los últimos tiempos y que usted forma parte del que le prepara el camino al anticristo. sí, y ya puesto a decir, y este sínodo tiene toda la pinta de que es el sínodo al que se refirió Conchita de Garabandal, que precede al aviso. Oye, está siendo, Bueno, perdona, un poco molesto el ruido este que me salta, pero es que no sé cómo quitarlo. ¿Eh? No no, sé yo no si tú digo lo nada. escuches. Ah, bueno, pues si no lo oyes, No, no, entonces estupendo. Sigue, yo no sigue. digo nada. Bueno, en la siguiente página, la 12, hemos subrayado, comillas, cada bautizado debe sentirse comprometido en el camino eclesial y social que tanto necesitamos. Bueno, necesitamos un camino eclesial y cada bautizado debe sentirse comprometido. ¿Cómo se interpreta eso? Mejor no esforzarse mucho. En el cambio eclesial y social, ¿qué cambio pretenderá este hombre? ¿Qué cambio? Eclesial y social. ¿Eh? Cuidado. Lo de social sí lo sabemos, porque él apoya la Agenda 2030, pues ya lo sabemos, que no tengas nada y seas feliz, ¿eh? Que formes parte de la dictadura mundial, eso lo sabemos. Ese es el cambio Sí, social. ¿Y el eclesial, cuál será? pues no sé. Pues una, Mira, una iglesia sin jerarquía, sin una iglesia jerarquía. sin dogmas, etcétera, ¿no? Es que además hay que decir otra cosa. Este Vademecum lo ha escrito una mujer que es una teóloga protestante. Es Bueno, que imagínate. ya de entrada, claro. ¿Tú no te has dado cuenta, Arturo, de que cuando leemos cualquier encíclica de los papas de los últimos prácticamente 200 años, desde Gregorio XVI hasta Benedicto, pueden ser más profundas o menos profundas, pero todas son claras, todas tienen un objetivo definido, sí, sí, no, no, son pedagógicas, explican,
son instructivas. Pero los documentos de este pontificado son vagos, ambiguos, confusos, Sí. enredados. Sí, y sobre todo también lo que dice la palabra de Dios, Agustín, Santiago, capítulo 4, creo que es, dice, quien se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y Bergoglio es uña y carne con el mundo y con el nuevo orden mundial. Entonces, y la agenda, ¿qué podemos esperar? Nada, nada más que Pues eso. no podemos esperar nada. Mira, antes, saltándome un momentito, quiero leer una frase que decía al hilo de este sínodo, a ver si lo encuentro, sí, la BBC News, el otro día. El Papa Francisco arrancó este fin de semana un proceso que puede cambiar el futuro de una institución que a lo largo de los siglos se ha convertido en símbolo de una rígida jerarquía, conservadurismo y poca transparencia. Toma Bueno, pues ya. estarán encantados Bueno, en el Vaticano con estos voceros del demonio, porque ya lo dijo la obviamente, Virgen, obviamente, son del mismo equipo, trabajan son, para el mismo equipo. son del mismo equipo. Sí, 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 es Claro. que son del mismo equipo totalmente, son protestantes estos, digo yo. Bueno, ya si es que ya no son ni protestantes siquiera, ya son enemigos de Cristo. Los Pero dueños de claro, la BBC, los dueños de la sí, BBC son socios de los jefes de Bergoglio. En pues sí. fin, sigue. La página 13. La Bueno, pues página 13. ¿qué podemos resaltar? A ver, cuando dice participación, por ejemplo, ¿no? Sí. Habla de escuchar juntos al Espíritu Santo. Vamos a ver. Hay que escuchar a Cristo y Cristo envía al Espíritu Santo. ¿eh? Y el Padre dijo, este es mi Hijo amado, mi predilecto, escuchadlo. Que yo recuerden 2 veces, en su bautismo y en la transfiguración. Claro, porque las palabras de Cristo están llenas de Espíritu Santo. Claro, si directamente dice este documento que hay que escuchar al Espíritu Santo, y parece que te saltas todo lo demás, ¿no? Bueno, Sí. es que esto es súper protestante, los evangélicos, esta gente dicen que escuchan al Espíritu Santo y el Espíritu Santo habla por su boca, pues no es así. Pero tú fíjate Eh, que habla en ese párrafo varias veces del Espíritu Santo, pero a Cristo no lo nombra. Tiene verdadera aversión a Jesucristo este hombre, ¿eh? y a la Virgen, bueno, a la Virgen Bueno, no a lo la Virgen nombran ya ni te para cuento. nada, y Sí, casi yo prefiero que no la nombren sí, en todos sí. estos documentos, en esta mamarrachada de documentos. Pero no, ¿tú crees que es normal que la Virgen Madre de la Iglesia, o sea, quiere hacer un sínodo para mejorar la Iglesia, ¿no? Bien. Y se olvida de la Madre de la Iglesia, que es la Virgen. Es que no tiene sentido, ¿no? Aun Hombre, poniéndose en su posición. claro, la que canaliza todas las gracias. Claro, pues no existe, no se nombra. Yo no la he encontrado, ¿eh? No la he Sí. encontrado. Luego, en el siguiente párrafo, misión, dice, su objetivo es permitir a la Iglesia que pueda testimoniar mejor el Evangelio, especialmente con aquellos que viven en las periferias espirituales, sociales, económicas, políticas, geográficas y existenciales de nuestro mundo. Pues nada, eso será fusionarse con el mundo, la ONU, la Agenda 2030, Pero vamos a ver. abrazarse con todo el mundo, ¿no? Con el imán, con el otro. Testimoniar mejor el Evangelio es el objetivo. Pues si el objetivo es permitir a la Iglesia que pueda testimoniar mejor el Evangelio, que empiece él por testimoniarlo y por nombrar a Cristo, ¿no? Porque en el Claro. documento de Abu Dhabi una o dos veces lo nombra. ¿Qué testimonio es ese? Sí, y además, ¿te has dado cuenta de que yo no he encontrado la palabra pecado por Ah, ningún lado? Porque pues eso habla es de clave. Eso es clave. periferia espiritual. ¿Qué se entiende por periferia espiritual? Decir quién Cierto. está en pecado, pero no hay que decirlo de esa manera, claro. No sea que Claro. entonces seamos ortodoxos. No. Periferia espiritual. Tú ya sabes que lo dijo Monseñor Fulton Sheen, no creerá en el pecado. Y entonces, si no existe el pecado, ya vale todo. Y si vale todo, no hay ni cielo, ni infierno, ni nada. Claro, Ese es porque nuestra fe es un entramado perfecto. Si tú le quitas una pieza, todo se resiente. Si le Sí, quitas el sí. concepto de pecado, conceptos tan importantísimos, incluso Sí. si, por ejemplo, dudas de los ángeles, pues mira si es importante. Ya no crees en la anunciación, ya no Sí, crees en que María es madre de Dios, ya se te cae todo el edificio. sí, O sea que sí, parece que no, pero quitar piececitas sí, sí. es letal para el buen funcionamiento de la fe. Así es. El teólogo y moralista Rollo Marín lo dice, el pecado es el primero y principal enemigo del hombre, porque de ahí vienen los otros tres, mundo, demonio y carne, son consecuencia del pecado. Claro, pero una de las muchas herejías que ha dicho Bergoglio, que yo recuerdo,
dijo que una fe sin dudas no va. Sí. Bueno, ¿Cómo en que eso no va? sigue insistiendo mucho en el tema ese. Hay que escuchar sin encerrarse en tu propia certeza, no sé qué. Yo luego os lo leeré, luego esa frase que le he sacado de uno de sus discursos en una de las misas al inaugurar el sínodo, dijo eso, que no te encapsules, te encierres en tu certeza, sino que escuches a todos. Sí, luego hay algunos párrafos gloriosos, gloriosos entre comillas, claro, desastrosos, y que dejan de manifiesto pues hacia dónde quiere llevar la Iglesia. Eh, Página 14. Es que, claro, El cuando dice la palabra de Dios, la fe es la que vence al mundo. Y como él no quiere vencer al mundo porque está matrimoniado con el mundo, pues la fe no le interesa. Claro. O dice que tiene que ser una fe con dudas. La fe Exacto. podrá ser mayor o menor, por eso hay que implorarla, pero la fe no puede tener dudas. No, ¿Cuántas hay que veces el tener Señor hasta certeza. se enfadaba por la falta de Sí, fe? exacto, exacto, exacto. Si Al dices Señor lo que que le una agradaba fe puede mucho tener es, dudas, exacto, fíjate cómo elogió al centurión romano, no encontró una fe tan grande en todo Israel y se puso contento el Señor. Si tú quieres hacer feliz al Señor, demuéstrale que tienes fe, pero una fe a prueba de bomba, ¿eh? No como la que te propone Bergoglio, llena de dudas. Venga ya, hombre. ¿A quién quiere usted claro. engañar? ¿A quién No, quiere no, y usted engañar? a veces el Señor se encontraba molesto con la falta de fe, como con aquel funcionario Sí, real que le pidió que fuera a su casa y sí, le contestó un poco airado, ¿no? sí, Si no veis obras, no creéis, ¿no? sí, Tenía una así fe es. menor que la de la cananea, por ejemplo. Bueno, Y cuando dice la palabra de Dios, antes de pedir, pedid sabiendo que ya os ha sido concedido y os será concedido si pedís con fe y pedís mal porque no sabéis pedir, no tenéis fe. En fin, está clarísimo. pues sí. Bueno, la primera fase dice que está la consulta coordinada por el obispo. Menudo papelón el de los obispos. ¿En qué página Eh, estamos? ¿En la en página? la página 14, Sí. mm, El objetivo de la primera fase, ¿no? Del sí, camino ese. nacional es favorecer un amplio proceso de consulta para recoger la riqueza de las experiencias de sinodalidad vividas. Y eso lo coordina el obispo. Sí. Pues Bueno, nada, igual que ahora el obispo es al que le ha pasado la patata caliente de que diga no a la misa tradicional, ¿eh? Es claro, que en el fondo todo esto, como te decía, es también, aparte de una excusa con lo de la Iglesia democrática para él hacer lo que quiera, diciendo que ha escuchado la voz del pueblo, es una forma también de lavarse las manos como Pilatos. sí, Que el hacer obispo, echarle la cómplice, patata caliente al obispo, en todo. sí, sí, totalmente. Bueno, luego la siguiente página, pues nada, vemos que aquí, como yo decía antes, le van a preguntar hasta al gato, porque aquí habla de que las iglesias particulares, las uniones, las federaciones, las conferencias masculinas y femeninas, de los institutos de vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica, asociaciones de fieles, los dicasterios de la curia romana, la Secretaría General del Sínodo, puede señalar también otras formas, ya otras formas, que es un desastre, ¿no? El primero que pase por allí. Bueno, dice luego que hay que hacer participar al mayor número de personas posible, y especialmente aquellas de la periferia. Que qué manía con la periferia tiene Sí, este hombre, ¿eh? sí. En fin, luego además habla también de el tema este que no hay ni que nombrar, ¿eh? ¿Cómo no? Lo mete aquí, ese tema que termina en 19, Sí, también lo mete ahí. hombre, ese tema es clave. Lo dijo el presidente del Foro Mundial, dijo que es la herramienta para poder reiniciar todo. Tampoco quiero Sí, utilizar todas las palabras, pero ya sí, sí. sabéis de qué va el tema. Pues esto es lo mismo. Va a haber un gran reinicio en la Iglesia Católica, es lo que pretende Bergoglio, porque van de la Sí, mano con los otros. van de la mano, van efectivamente caminando juntos, ¿no? Él habla de caminar Exacto, juntos, pues él sí que todos. va caminando junto Claro, con los demás enemigos. claro, para Sí, hacer eso, sí, sí. exacto. Cuando iban a aprender al Señor a Getsemaní también caminaban juntos, toda esa pandilla, iban caminando juntos también. Sí. Bueno, en la siguiente página, la 16, ¿no? Esto Sí, parece un meeting para la militancia de un partido político, ¿no? Para que al sí, final celebren elecciones primarias. sí, Habla de exacto. discernimiento a través de la escucha, accesibilidad para garantizar que el mayor número posible de personas pueda participar, conciencia cultural, perdón, para celebrar y abrazar la diversidad, inclusión, asociación, respeto por los derechos y la opinión de cada participante. Vamos a ver, no hay que tener respeto por opiniones absurdas y erradas, porque hay que tener respeto. Y si uno dice allí que hay que, no sé, en fin, no quiero poner un ejemplo, pues no, señor, esas opiniones no hay que respetarlas.
síntesis precisas de todas las respuestas, como si fuera fácil hacer una síntesis de todo lo que puede salir de ahí. Transparencia, imparcialidad. Yo qué sé. Lo que En mete todo aquí caso, él va a controlar absolutamente, él y su gente, los que ha nombrado, van a controlar y sintetizar y luego digan lo que digan, van a poner en esos resultados finales lo que quieran. Al final, totalmente. para octubre del 2023, cuando les lleguen los dos instrumentos Laboris y todos los trabajos previos y demás, como va a pasar por varios filtros controlados por su gente de confianza y por él mismo, pues Sí, llegará lo que quieran que llegue y nada más. totalmente. Van a estar 2 años destruyendo para al Sí, final hacer de forma dictatorial lo que les dé la gana. así Eso es, van a hacer, con la excusa de la democracia. así es. Como tantos otros ha habido políticos que han usado la democracia para ir cambiando las leyes poco a poco, la constitución, perpetuarse en el poder y todo bajo un manto de democracia aparente, pero aquí es mucho peor porque es que es la Iglesia Católica. Bueno, la siguiente página, la 17. Las diócesis están llamadas a tener en cuenta que los sujetos principales de esta experiencia sinodal son todos los bautizados. Todos los bautizados. Bueno, a ver, los primeros obispos echaron a suertes para que ahí sí fuera el Espíritu Santo quien eligiera al sustituto del traidor Judas Iscariote. Pero no hicieron una rifa entre el pueblo, a ver a quién le tocaba el premio, como si fuera aquello la cesta de Navidad. ¿eh? Y tuvo que ser un hombre testigo de la resurrección, fue Matías, un hombre justo. O sea, que eso de que cualquiera puede enseñar y tener voz y voto, no es así. Porque lo que hemos dicho, la iglesia es jerárquica, no es horizontal. Página 18. El proceso sinodal es ante todo un proceso espiritual. La escucha sinodal está orientada al discernimiento. Aquí hay A mí que se me... discernir todo, pero lo que no disciernen o no permite que la gente discierna es lo más esencial. ¿Quién es usted, señor Bergoglio? ¿Quién es usted? Esto es lo que la Iglesia tiene que discernir y darse cuenta que no es Papa, que hubo un golpe de Estado a Benedicto y que el Papa sigue siendo Benedicto. Esto es lo que tiene que discernir la Iglesia y salir de este engaño masivo. Pero eso no, de eso no Eso quiere no. saber nada, se hace el loco. No, no, no. Eso Porque no quieren. que lea los artículos de Andrea Chiocci, que ahí se lo ha explicado muy claramente. Mm. A ver, la barca de Bergoglio no es la barca de la iglesia, Es la canoa. es la canoa. O también podemos poner el símil de que ha hecho un abordaje, como los piratas, y está, pues, tiene retenida, igual que al vicario, está con sede impedida, pues la barca está tomada por los piratas, ¿no? Bueno, pues todos los que estén en esa barca, porque muchos se huelen que el destino de esa barca va a ser catastrófico, porque como no la lleva Pedro, como la lleva un impostor, bueno, pues a todos esos que están subidos en la barca, a todas las congregaciones, hermandades, conferencias episcopales, prelaturas, etcétera, etcétera, a ver, lo vamos a decir otra vez más. Lo que tienen que hacer es saltar por la borda y ponerse a bracear para salvarse del naufragio. Eso es duro. Hombre, yo entiendo que es duro. Si estás en alta mar, tirarte por la borda y ponerte a bracear, pero es que, amigo, como te quedes en la barca, te Es vas a así, hundir. es así, es No así. te queda otra. Esto Sal, ya tírate es, antes de que sea demasiado tarde. esto es así de claro, pero claro, es muy cómodo. El oficialismo es comodísimo y ande yo caliente, ríase la gente, esto son habladurías, aquí se está muy calentito, muy cómodo y, y que sea otro el que salte, que sea otro el que hable, que sea Sí, otro. pero si, bueno, si no nos quieren hacer caso a nosotros, que a fin de cuentas no somos nadie, pero que hagan caso a los santos, a la Santísima Virgen María en sus apariciones, Sí, a que San dicen Ignacio de... que Sí, sí, tantos y tantos, ¿no? Que la iglesia va a ser tomada, que va a sí, haber una gran apostasía, que va a haber un mal pastor, que va a confundir, exacto. una falsa iglesia, por Exacto, favor, pero todo porque esto que eso estás está ahí. diciendo, exacto, todo esto que estás diciendo y estamos comentando viene a colación porque has vuelto a leer la escucha sinodal está orientada al discernimiento. Pero yo, señor mío, al discernimiento. Pues a ver si discernimos de una vez por todas lo que está pasando en la iglesia. Pero claro, no le vas tú a pedir al zorro que cuida a las gallinas Claro, que deje de cuidarlas. claro.
Él ¿Te se refiere refieres? más bien, evidentemente, él se refiere a lo que tanto le gusta, a la ética situacional, que es uno de sus tics preferidos, ¿no? Ir a una iglesia protestantizada que dice, el Espíritu Santo me ha dicho. ¿Pero qué te va a decir el Espíritu Santo? Si el demonio se viste de ángel de luz y hasta en la quinta morada engaña. A cualquiera que pase por allí, a cualquier bautizado, el Espíritu Santo le va a decir lo que tiene que hacer. Así, directamente, ¿no? Directamente, ya está. Pues no. La página 19, bueno. Actitudes para participar en el proceso sinodal. O sea, ¿qué actitudes tenemos que tener? ¿No? Ahora nos dan el consejo de cuál tiene que ser nuestra actitud. Bueno, diálogo, acoger lo que dicen los demás como un medio a través del cual el Espíritu Santo puede hablar para el bien de todos. El diálogo nos lleva a la novedad, apertura a la conversión y al cambio. Los sínodos son un ejercicio eclesial de discernimiento. O sea, no habla ni una vez del don de consejo del Espíritu Santo. ¿Por qué no lo nombra? El don de consejo es uno de los 7 del Espíritu Santo, ¿no? Discernimiento, discernimiento. El Sí, proceso sinodal nos ofrece la oportunidad de abrirnos a la escucha auténtica. Sí, querías decir algo. sí, que dice que el diálogo nos lleva a la novedad, la iglesia del nuevo paradigma. La novedad para ellos viene fruto del diálogo que como es en la ONU, para ellos, para la ONU la verdad es fruto del consenso, de un diálogo que lleva al consenso y en ese consenso buscamos la verdad, buscamos la novedad, buscamos lo que tal. Al final Claro, es relegar a Jesucristo a la verdad revelada claro, sobrenatural y buscar un sucedáneo, que sea sí. otra cosa. ¿Mm? Y dejar de predicar el Evangelio para hacer política, que es una de las cosas que desde primera hora hace esta iglesia. Sí, pero sin embargo, uno de los puntos para él es la misión. Misión. Uno de los 3 lemas de este sínodo es la misión. ¿Pero qué misión? Explíquelo. Misión suicida será. Este otro dice, superar la plaga del clericalismo. Vamos a ver. No, primero había otro, dejar atrás los prejuicios y los estereotipos. O sea, claro, a todo lo que es la verdad dogmática, le llamará prejuicio y estereotipo. Claro. Superar la plaga del clericalismo. A ver, el clericalismo más o menos se define como esa filosofía, esa ideología que apoya que el clero intervenga en las acciones políticas del mundo. Y eso está mal, realmente. Pero vamos a ver, a grosso modo, no nos equivocamos mucho si decimos que precisamente esta sociedad actual lo que padece es lo contrario, el laicismo, porque más o menos, creo yo, que no soy historiador, pero desde la Revolución Francesa, hace 200 y pico años, ya no hay clericalismo. Lo que hay es una persecución a la Iglesia. Y habla de superar la plaga del clericalismo. Pero vamos, eso es como si habla ahora de superar una enfermedad erradicada hace 200 años. ¿Por qué habla de eso? Claro, porque de esa manera quiere pues que todo el mundo esté al mismo nivel, que no haya distinción entre pueblo, párroco, obispo, pues nada, a Sí, eso se refiere. para mí, Bergoglio y todo lo que proponga, sea este sínodo, sea lo que sea, tiene cero credibilidad mientras siga apoyando, liderando una agenda satánica que es lo que está haciendo. Y no la denuncia, no solo no la denuncia, sino que la apoya con todas sus fuerzas. Dice que es un signo de esperanza. Y después de eso, ¿qué te vas a creer de él? ¿Pero qué te vas a creer? Nada. Si lo único que sabes es que va en línea con toda esta gente para hacer un gran reinicio en la iglesia también. La iglesia no la va a conocer ni la madre que la parió, con perdón No, por la no, expresión. no, no, no. Porque como no cree que sea sobrenatural, que es lo primero que hemos dicho, es sobrenatural. Es como querer, pues yo qué sé, voy a decir yo otra burrada, venga, querer tener una criatura que haya nacido de un ser humano y un ángel. ¿No? Eso ¿cómo se hace? O sea, es que están en planos diferentes. O sea, no se puede hacer eso, ¿no? Eh, bueno, combatir el virus de Sí. la autosuficiencia. ¿Virus de la autosuficiencia? Yo no sé, ¿esto a qué se ¿Quién tiene el refiere? virus? ¿Quién tiene el virus de la autosuficiencia? ¿Qué quiere decir con eso? Pues no sé, porque de entrada es una contradicción, porque un virus es algo que se contagia y si eres autosuficiente es que te cierras en ti mismo, ¿no? En fin, digo yo, no sé. Superar las ideologías, para decirle, bueno, padre, ¿qué tal con la ideología comunista? ¿Esa no la superamos? Sí, sí, y si solo fuera comunista, pero es peor que eso. Peor, sí, es peor. Yo Tiene cada vez más estoy más ingredientes. convencido. Tiene Sí, más ingredientes. son los 3 espíritus inmundos ¿Eh? del capítulo 16, liberalismo, comunismo y modernismo. Estamos llamados a ser faros de esperanza, no Pero es, profetas de desventuras. Esto a los modernistas, todo lo que sea escatología y profecías,
es que no lo pueden ni ver, ni por el forro. Sí. Bueno, profetas de desventuras, claro. No somos profetas de desventuras, creemos en la Escritura. En el capítulo 24 de Mateo, Claro. en Fátima, a ver, Claro. en Akita. No, no, y todos los profetas de la Biblia que advierten. Claro, Sí. claro, en la destrucción de Roma. Bueno, pues Sin que embargo, eso es sí, ser profeta de sí, desventura. Bueno, en sí, el sí. infierno, pues sí, sí, claro. Está buenísima. Dice, los sínodos son un momento para soñar y pasar tiempo con el futuro. Esto parece el lema de una agencia de viajes, ¿no? Pues Vete de sí, vacaciones a no sé dónde, ¿no? sí, Hay que tener una mente abierta, ser sí, eso, inclusivos, sí. escuchar a todos sin olvidar ninguno, llegar a las personas a través del diálogo ecuménico e interreligioso. Esto le Sí, make encanta. friends, make friends. Exactamente, todos amigos, amigos. ¿Tú no recuerdas ese vídeo que sale con todos los Sí, líderes uy, uy. religiosos diciendo, pues yo he aprendido mucho de, sí, yo creo que he aprendido mucho, y Sí, sí, habla mucho. del judío, su amigo judío, el Skorka creo que era, no sé cuál. Sí, claro, él aprende de todo el mundo menos de quien tiene que aprender. Y después de todo esto, dice, punto 2.4, evitar las Es trampas. la trampa, si todo esto es una ¿Esto qué? trampa, si ¿Qué todo esto cara es una más trampa. dura? Hay que tener cara dura. No, pero Evitar es las así trampas. constantemente. Es lo de las 4 o 5 o 6 estrategias masónicas estas que ya hice el vídeo explicándolo, es que es así, constantemente lo ves. Lo que él hace es lo que luego echa en cara a los demás. Evitar las trampas. Pues evité. El punto número 1 dice, primera trampa, la tentación de querer dirigirnos a nosotros mismos en lugar de ser dirigidos por Dios. Toma ya, hay que tener cara dura Pues después de sí. todo lo anterior. Bueno, el punto segundo, sí, habla de cuál es el plan de Dios para la iglesia aquí y ahora. Pues mira, el plan de Dios es el plan que nos ha revelado desde hace 2000 años. El punto 3, la tentación de ver solo problemas. Pero claro, es que el plan de Dios es que seamos hijos de Dios en Cristo, pero cuando Él dice que ya todos somos hijos de Dios sin Cristo, sin meter a Cristo en la ecuación, pues claro, ya el plan de Dios, pues ya se lo carga. Claro, hombre, si, vamos a ver, si resulta que el verbo eterno de Dios se encarnó, nació, predicó, fue perseguido, apresado, torturado, muerto, sepultado, resucitó, ascendió, nos envió su espíritu. Y si resulta que después de todo eso, lo importante es ser buenas personas y todos somos hermanos y todos somos hijos de Dios, pues yo creo que eso es peor todavía que directamente abrazar la moral de Confucio o de Cicerón. ¿Eh? Muchísimo Que, no, peor. que no es que fueran malos, pero es que sería dar un paso atrás con respecto a esos pensadores que no eran cristianos. Y ahora se nos pretende algo peor que la moral de Confucio y Cicerón. Vamos, Sí. seguro. Punto 4. La tentación de concentrarse solo en las estructuras. Qué fijación con las estructuras de la iglesia. Las Ah, quiere demoler, quiere derribar todos los pilares. Página 22. Un proceso el, sinodal es un sí, tiempo. Sí, 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 no di sigue. Arturo. No, no, sigue, sigue. El proceso sinodal es un tiempo para dialogar. Sí, dialogar con personas del mundo, de la economía y de la ciencia, de la política y de la cultura, de las artes y del deporte, de los medios de comunicación y de las iniciativas sociales. Será un momento para reflexionar sobre la ecología, la paz y la migración. Bueno, pues yo le invito a Bergoglio a que venga a mi programa, a mi canal. Le invito a tener una entrevista y que él me explique sobre el golpe de Estado que le dieron a Benedicto, que me lo cuente. Ya que se lo contó a sus amigos, ya Sí, que él era amigo de, de de Daniels, ¿no? este de Daniels y de todos ellos, que me cuente cómo se les ocurrió hacer ese golpe de Estado y desde cuándo él sabía que era el elegido para subirse a la silla de Pedro, encaramarse ahí de esta manera y, en Claro, fin, que nos cuente los entresijos de ese golpe de Estado y todo lo que nos tenga que contar de los planes que tienen para acabar con la Iglesia. Me sí, encantaría, porque él dice aquí
Un proceso, señores, es un tiempo para dialogar con personas del mundo, y ahora te hace una lista, y entre esa lista te pone de los medios de comunicación y de las, pues oye, yo soy un medio de comunicación muy pequeñito, muy pequeñito, pero bueno, soy un medio de Claro. comunicación y además soy católico, y por tanto él ha dicho que estamos en sinodalidad caminando juntos. Pues le invito a que nos cuente todo esto y que me diga abiertamente, ¿eh? ¿A qué logia perteneces? Si es masón, ¿desde Sí. cuándo? En fin, que me cuente todo, que me cuente todo. Es que nosotros, a ver, Arturo y yo y otros más, eh, hablamos de esta manera porque tenemos la total seguridad de que no es papa. Claro, Vamos, yo eso lo tengo de claro, como que me llamo Agustín, como que tengo clarísimo. tres hijos, no dudo, es que no dudo. Hombre, si no, a No, mí pero me daría vértigo, ¿no? Hablar de esa no, manera, porque, oye, a ver si... obviamente, pero recuerda lo que él ha dicho, no hay que tener certezas, hay que tener, hay que dudar de todo. Nosotros, una de dos. Hablando de esta manera, o estamos llevando a otros a la condenación y nosotros por delante, o estamos tratando de ayudar a la Iglesia. No hay término medio. Y yo No, estoy totalmente convencido de que es lo segundo, pero no porque a mí me lo haya dicho el Espíritu Santo, sino porque hay pruebas objetivas, razonables, muchísimas profecías canónicas, hechos, obras, palabras, sí. la doctrina, el magisterio. Entonces, claro, como hay tantísimo, tantísimo, dices, pues Sí. evidentemente, lo tengo claro. Y sobre todo la declaración de Benedicto, y que no fue una renuncia válida, etcétera, etcétera. Entonces, si él sigue siendo Benedicto el Papa, este señor aquí está haciendo un teatro, pero muy dramático, no sé si dramático, trágico, una tragicomedia. ¿Cómo definirías tú este teatro que estamos viviendo ahora con esta apariencia de sínodo, de escuchar a todos, ¿cómo definirías tú Es esto que estamos viviendo? Porque es un teatro puro y duro esto que estamos viviendo. Sí, pero en el fondo el otro día César lo decía en el programa especial que hicimos, tiene que haber una cantidad de sacerdotes y de laicos, que son los que yo decía antes, que estén en la barca y, y sepan que van al naufragio, pero les dé miedo saltar de la barca, lo tienen que estar pasando muy mal, Seguro. muy mal, muy mal. Pero mira, es que las cosas son como son. A ver, hay que confiar en Dios, hay que ponerlo todo en sus manos, todo en la Virgen. Y de esa manera no van a temer, seguro que Dios tiene un plan para todo el mundo. Mm, que confíen en Dios, que sean humildes, sencillos, que se recojan en oración, que sean astutos, porque si van a ir a pedirle consejo a otro que está encantado en la barca, no, es que por eso el diablo está listo, porque ha urdido este plan de manera que muchos van a querer salvarse y otros le van a quitar las ganas. Es como el que tiene mucha adicción al tabaco y va y le pide consejo a uno que le dice, bueno, pero no pasa nada, si al final hay que morir. Da igual, hombre, ¿no? Es que tú estás bien. No, hombre, no, a ese no le preguntes. Pregúntale a un médico que ha visto 200 casos de cáncer de pulmón. Pregúntale a ese, que verás cómo es tajante y te dice que dejes de fumar, ¿no? Por ejemplo. Porque Sí. esto es igual. Esto es igual, y no, y siguen fumando, pensando en que, bueno, como no me he muerto, ya, pero al final, ¿a dónde vas a llegar, hombre? Bueno, el punto 7. La tentación del conflicto y la división. Sí, Vamos, la obsesión por la unidad. Obviamente el Señor quiere la unidad, que todos sean uno, como dice aquí el capítulo de Juan 17, pero no al precio de la verdad, no a cualquier precio. unidad es la verdad. No, Claro. no. La tentación de tratar el sínodo como una especie de parlamento. Pero, ¿cómo que la tentación? Es que hay que tener la cara dura. Le pregunta a todo el mundo y todo el mundo opina y luego dice que la tentación de tratar al sínodo como una especie de parlamento. Es que Pero es si lo un que es. parlamento es lo que es, Es, ¿no? O sea, es lo ¿cómo que dice es. eso? Es lo que es. Es Claro. un parlamento, claro, donde está abierto a escuchar a todos, que cada uno diga lo que quiera, pues ya está. Claro, yo creo que si alguien se ha imprimido estos documentos y se los ha leído con recta intención, o no se entera de nada, o se vuelve loco, o se desespera. Yo de verdad creo que no puede Sí, salir es todo reconfortado. es una contradicción constante en sí misma. El Sí, punto 9 es la tentación de escuchar solo a los que ya participan en las actividades de la Iglesia. Bueno, pues nada. pero qué absurdo. Se ha dicho que quiere escuchar a Tokiski. No entiendo. Bueno, hay gente que lleva bautizada 50 años, por decir algo, y no ha pisado una iglesia nunca jamás. A ese También. también hay que escucharlo. Sí. Hombre, eh,
Bueno, luego la página 23, aquí ahí está explicado el cronograma, ¿no? La fase sinodal, la fase regional y la fase universal. Bueno, Benedicto, tú sabes, lo dijimos en el programa que hicimos basado en la encíclica maravillosa, excelsa, Deus Caritas Est. A los obispos le pedía 3 cosas. Es decir, le pedía pocas y a quienes se lo tenía que pedir, para que ellos fueran los que transmitieran a sus párrocos. Le pedía caridad, servicio humilde y oración. Ya está. El Señor, cuando mandó a los apóstoles a las aldeas, los mandó con pocas consignas y poco equipaje. Es que eso de mandar a todo el mundo con un montón de pasos y procesos y consultas y preguntas, es que eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso es la confusión. Perderse la Sí, confusión. la Torre de Babel, ¿no? Sí, la Torre de Babel. Todo el mundo hablando, participando y poniendo el ladrillo donde se le ocurre. Pues al final la torre se viene abajo, claro. Porque no hay un arquitecto, Pedro en este caso, inspirado por el Espíritu Santo, que es el que dice, un momento, la torre o la barca la dirijo yo y vosotros ayudáis. Sí, y el que bien, vaya por libre se va fuera de la cuadrilla esta. Más bien el gran arquitecto que guía a Bergoglio es otro. Sí. En la apertura, tú fíjate que en la apertura del sínodo, perdona un inciso, en la apertura del sínodo, en el discurso de Bergoglio fue, el pasado 9 de octubre, dijo, líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. ¿Qué futuro quiere Bergoglio para la Iglesia? Pregunto, Agustín, ¿el del acuerdo que hizo por la Fraternidad Universal de Abu Dhabi y la Casa Abrahámica con 3 religiones monoteístas unidas en la cual la Iglesia Católica no pueda poner su cruz y diluirla en hacer esa trinidad de religiones para quitar de en medio a la Santísima Trinidad? ¿Ese es el futuro que espera Bergoglio? Claro, y dice, hermosa pero muda. Justo lo que él promueve cuando insiste que no hay que hacer proselitismo o no nombra a Cristo en los discursos de Abu Dhabi y muda para no denunciar la agenda satánica que él apoya y lidera. O sea que... Porque si Bergoglio es masón, como tantas y tantas pruebas de su pasado y de su presente indican, incluso había una imagen en la que estaba consagrando una sagrada forma con el triángulo. Se veía el trasluz. Sí. O sea, capaces de encargar obleas con el triángulo masónico. Pues si es masón, como estamos convencidos de que lo es, pues claro, él cree en un gran arquitecto y en una fraternidad universal. Por eso su última encíclica, no es casual, es Fratelli Tutti y todos los masones aplaudiendo, encantados. Pero sin porque Cristo. Su papa es, claro, es una iglesia sin Cristo, es una cáscara vacía, sí. Algo así como las iglesias protestantes, ¿no? Yo hace poco estuve en una iglesia protestante, bueno, entramos allí porque íbamos de paso, estábamos en Gibraltar en concreto. Y a mí me dio una sensación de vacío, de que allí realmente no había nada, ¿no? Pues eso es lo que quiere Bergoglio. Eso es lo que te dejan las iglesias protestantes, los templos protestantes te dan sensación de vacío total, de desolación. Sí. Y luego lo que dijo el domingo 10 de octubre, a las 10 horas en la Basílica de San Pedro, durante la Santa Misa, dijo Bergoglio, no insonoricemos el corazón, no nos blindemos dentro de nuestras certezas, escuchémonos. Lo que te decías tú antes, lo de las certezas, le tiene pavor a las certezas de la fe. Para él un católico con la certeza de la fe, con una fe firme, como lo dice San Pedro. Fíjate lo que dice San Pedro. Dice ¿cómo es esto? Permanecer, sed sobrios, estad alerta, que vuestro enemigo el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Resistidle, firmes en la fe, firmes en la fe. Eso es lo que nos da la victoria sobre el diablo. Pero él no quiere esa certeza de la fe. No, porque Pedro es la roca firme. A ver, Pedro fue elegido de entre los discípulos porque era el que más fe tenía. Así de claro. Era el que más fe tenía. El único que lo siguió, aunque luego lo negó porque todavía no tenía el Espíritu Santo, pero era el que más fe tenía. Hombre, si el que más fe tiene no es Pedro, pero si resulta que el que hace de Pedro dice que hay que tener una fe con dudas, pero bueno, ¿eso es donde se ha visto? Pues que no es Pedro, es que es obvio, no es Pedro, es obvio. Mira, y un último punto antes de seguir, fíjate tú qué cosa más significativa, Agustín, que el 17 de octubre
el sínodo se abría en las diócesis de cada país y tal, y el Vaticano de Bergoglio sugería que la celebración de apertura fuera una Eucaristía como sugerencia, pero decía, pero ha indicado que también podía ser una liturgia de la palabra, una peregrinación, una oración para litúrgica, etcétera. O sea, fíjate que no importaba, que puede ser una misa o puede ser cualquier otra cosa para abrir el sínodo. O sea que ya empezamos bien. Están diciendo que no tiene importancia la misa con respecto al otro, es una cosa más. Claro, si es un cierre iglesias, este Bergoglio, pues claro, ¿y qué se hace en una iglesia? La Eucaristía, pues ya está. Pues es que no le da importancia a la Eucaristía, no se arrodilla Bueno, ante ella. bueno, es eso, lo que tú decías de Lutero, ¿no? Destruir la misa. Entre el papado y la Eucaristía y Sí. todo. Bueno, Bueno, pues pues seguimos ya entonces en vamos qué punto por ya la va. página. Mira, yo si quieres, vamos a pasar a la página 28, que aquí yo Sí, quería decir un par de sí, cosas. sí. Yo creo que sí, porque si no se nos echa el tiempo encima, llevamos Sí, ya 1 hora y 8 minutos sí, casi. efectivamente, y esto tampoco. Eh, bueno, dice, debemos llegar personalmente a las periferias, a los que han abandonado la iglesia, a los que rara vez o nunca practican su fe, a los que experimentan pobreza o marginación, a los refugiados, a los excluidos, a los que no tienen voz, etcétera. A ver, nuestro Señor em, iba a las aldeas, pero claro, iba Él predicando, Él llevando el Evangelio. Y cuando se encontraba con personas que, como dice aquí, que rara vez practican la fe, los que han abandonado la iglesia, pues esas ciudades serían como Corozaín y Betsaida o Cafarnaún, ciudades sin fe en las que incluso en su pueblo, no pudo hacer milagros porque no halló ninguna fe. ¿Y qué decía el Señor? Sacudíos el polvo de las Así es, sandalias y así es. las maldijo, porque dijo, en el día del juicio será más llevadero a Sodoma y a Gomorra que a estas ciudades. Claro, hay que ir, pero bueno, hay que ir yendo para lo que hay que ir, porque si vas mal, para eso mejor no vayas. O sea, es la iglesia en salida, pero no a lo loco, ¿no? Que es como, bueno, a lo loco, si fuera solamente a lo loco, pero es que va mal, es una consigna mala. Es que esa no es la consigna, está dando una consigna antievangélica, ¿eh? Porque volvemos a lo de antes, como invierte todo, pues la iglesia ahora resulta que no es maestra, que es oyente, ¿eh? Y que dentro de la iglesia resulta que puede tener cabida todo el mundo para destruirla. Hombre, pues no, ¿no? O sea, otra cosa es que los enemigos por sí solos ya ataquen ellos, pero encima no vamos a meterlos dentro, ¿no? Eh, nos manda Bergoglio a ir a todos lados sin discernimiento. En lugar de invitar a venir a la iglesia, bueno, oye, y el que no quiera venir, pues que no venga. El Señor no obligaba a nadie tampoco. No hacía consultas a todo el mundo y metía a todo el mundo dentro de su grupo de discípulos. Es que es un error de base, un error de base. Este planteamiento de mandar a todo el mundo a todos los lados, no, así no es. Dice luego, pedimos dar más énfasis a las preguntas que evocan historias personales y experiencias de la vida real que a las declaraciones doctrinales. Qué barbaridad. Tremendo, o sea, llega allí cualquiera a contarte su vida, una batalla, que estoy enamorado de mi vecina, que no sé qué, no sé cuánto, Pero si es y que resulta que le tienes que dar voz, ¿no? Ese. no, pero vamos a ver, si es que es lo de siempre. Es la mentalidad protestante. Vamos a ver, escuchar lo que la gente tenga que contar, sus historias, sus penalidades, como un hijo pródigo que vuelve y te cuenta sus pecados, pues eso no es que esté mal, eso está bien, pero escuchar para sanar, escuchar para liberar, escuchar para llevar a la conversión y para todo eso es fundamental, como dice aquí, que lo pone en segundo plano las declaraciones doctrinales. Es que, lo dice la misma palabra de Dios, la doctrina es lo prioritario, porque es la enseñanza que Cristo ha dejado a sus apóstoles y esa doctrina es la que nos sustenta, pero volvemos a lo de siempre. Como él no quiere las certezas de la fe, pues lo No quiere. doctrinal secundario, como mínimo secundario. Sí, San Pío X decía, ante todo, dar doctrina. Y yo he Claro, leído de San Pío X que él los domingos, por la tarde, él se iba a hacer de catequista. imagínate. Dentro de la agenda de la semana, él se reservaba
una tarde para el Día del Señor, Claro, el ser catequista, San claro, Pío X. claro. Es que además no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo y a las enseñanzas de Cristo, custodios de la verdad, custodios del depósito sagrado de la fe. Pero claro, si este hombre lo que quiere es todo lo contrario, pues ya está. Hay que Pues seguir. sí. Ya, bueno, en la página 30, aquí el rol del obispo en el proceso sinodal. Bueno, pues brevemente vemos que también se invierte el flujo formativo, es decir, en lugar de ser el obispo quien forma, quien instruye, quien guía, quien dirige a los párrocos, ahora es desde la base, toda esa información le va a llegar al señor obispo. Porque Dios le ampare, señor obispo, Sí, sí, como porque ponga usted en se va a marcha emborrachar, se va a emborrachar. el proceso sinodal. Sí, sí, hombre, anda que, por ejemplo, si Dios quiere, haremos un próximo programa basándonos en San Agustín, ¿no? Anda que si San Ambrosio hubiera atendido a San Agustín para aprender de sus errores, Imagínate, a la porra San Ambrosio y a la porra San Agustín, nos habríamos quedado sin uno y sin otro. le vuelve Pues loco, desde luego, exacto, claro, exacto. era San Agustín quien tenía que aprender de San Ambrosio en ese Claro, momento. porque todavía no era santo, todavía no estaba Hombre, convertido. claro, todavía no estaba Claro, bautizado. Bueno, claro. incluso no estaba bautizado, pero desde luego tenía un interés y unas ganas que ya quisieran tener muchos bautizados, ¿eh? Pero en fin, que las cosas son como son. Y mira que San Agustín era un tipo listo, ¿eh? No le faltaban recursos, pero era él quien tenía que aprender de San Ambrosio. Em, Podemos pasar a la página, bueno, lo mismo, el rol de los sacerdotes, pues igual que el obispo. Ahora son los sacerdotes los que tienen que escuchar a todo parroquiano. La relación entre un párroco y su parroquia es esponsal. Sí. Es esponsal. No puede llegar nadie a mangonearle al párroco, a decirle cómo tiene él que hacer las catequesis y la Sí. hermandad. Volvemos a lo de siempre, la jerarquía. Jerarquía. Aquí hubo en mi parroquia hace muchos años, estaba yo recién casado, un párroco que cuando llegó a los pocos meses disolvió la hermandad. ¿Por qué? Porque no iba nadie a misa. Dijo, se acabó, fuera, la hermandad. Bueno, lo pusieron a caer de un burro. Pues claro, y quiero que cuando se vuelva a reflotar la hermandad, que sea gente comprometida con la parroquia. Solamente querían ser de la hermandad para la romería, para la barra libre, la verbena, la fiesta y para, Claro, yo qué sí, sé, para eso. Pues no. sí. Luego, página 33, la hoja de ruta. Bueno, la hoja de ruta es la que ya hemos dicho, son 3 fases, diocesana, continental y universal. Punto 37, ya cuando se reúnen en Roma, allí, por lo que tú decías, ¿no? Llegamos a octubre del 23. Madre mía, ¿cómo estará el planeta Tierra en Sí, octubre del 23? En sí, fin, sí. pues nada, una celebración, un encuentro, una gran asamblea, Pero pequeño vamos a hacer grupo. un poco de ciencia ficción. Te invito a hacer un poco de ciencia ficción así sobre la marcha. Esto no está ni preparado. Dentro de 2 años, ¿de qué manera piensas tú que la situación caótica o, no sé, tan dura en la que pueda vivir socialmente el panorama mundial pueda facilitar todos estos cambios, todo es que no quiero utilizar la expresión, aunque ya la he utilizado, ¿eh? Esta forma de resetear a la Iglesia también por completo. ¿De qué manera crees tú que la situación del mundo facilitará todo lo que quiere hacer Bergoglio? Pues sí, sí le va a facilitar, porque como en estos 2 últimos años finales de su pontificado, bueno, digo finales de aquí al 23, ¿no? Va a terminar ya de destruir y de provocar el cisma. La mayoría de la gente va a seguir en la barca esa, ¿eh? Que decíamos, es una triste realidad, pero la mayoría no va a saltar, no va a tener el valor de salir de esa barca y ponerse a bracear. Pues ya los que se hayan seguido en esa barca ya van a tragar con esta iglesia oficial falsa, porque el mundo va a ayudar a que eso sea así, porque como la cosa va a estar tan mal, desde el punto de vista económico, sanitario, energético, las cadenas de distribución, seguramente habrá guerra, seguramente, ¿no? Una invasión ruso-china, musulmana, Europa va a ser atacada. Bueno, pues va a estar la cosa tan mal, que ya no estará Benedicto, además, seguramente, porque yo no creo
que Que del año aguante. 22, yo creo que no, que del año 22 nos tratarán de engañar diciendo que ha muerto esa otra, ¿no? O que lo saquen de Roma, en fin. Pero en cualquier caso, yo creo que para el octubre del 23 ya no está Benedicto. En todo caso, Eso seguro que no. en todo caso, si la situación socialmente, económicamente, políticamente, en todos los sentidos, con esta dictadura que nos oprime mundial, está tan mal, de qué manera podemos esperar que este hombre siga con este sínodo adelante? Pues en teoría tampoco podría funcionar este sínodo. O Bueno, lo co- mismo hará así un poco como el Vaticano I, ¿no? En la época de los estados pontificios, ¿no? No sé, un poco así clandestinamente. Pero en cualquier caso, todo esto de Fratelli Tutti, la paz, la casa abrámica de las tres culturas, todo esto va preparando es- el terreno eso para que es que cuando aparezca el anticristo, que será el que ponga paz y resuelva el problema, ¿no? Y llegue a un acuerdo con muchos, como está profetizado en el libro de Daniel, en ese momento la gente estará desesperada, se agarrará a cualquier solución que le quite la desesperación, el hambre, que le dé salud, y en ese momento habrá una puesta a cero, habrá un periodo de paz que durará pues 3 años y medio de relativa paz, con mucha escasez, bueno, habrá paz después de la guerra, o sea, porque yo creo que en los próximos años va a haber muchos muertos, ¿eh? Lo que hemos hablado de los planes que tiene la élite con la tecnología y sí, lo que se pone con una aguja. la neuromodulación y todas estas cosas, sí. Sí, 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 sí. O sea, aquí los que queden, no pensemos que de aquí a octubre del 23 la cosa va a ser fácil. Va a ser muy difícil, muy difícil. Yo creo que el año 22, como el otro día hicimos el programa, que lo tituló César 2022, caos total. Pues Sí. sí, pareció Pero tremendista, pero es que va a ser así. Pero lo que te quiero decir es que si él ha puesto la fecha de octubre de 2023 para ya concluir todo este tema, la fecha no será casual, por algo tiene que saber o algo tiene que, comprendes, dentro de su agenda. Hombre, quedan 7 años hasta el 2030. 7 años es la última semana de Daniel. El año 2030 se cumplen 2 milenios del bautismo en el Jordán. O sea, ya ha puesto a echar números, ¿no? En el año 24 Bueno, tú sabes se, también que el calendario no está totalmente bien. Ahí hay un desfase creo que son de bueno, 4 años más o menos, puede ser, ¿sabes? no, sí, bueno, puede ser, pero en fin, esto ya es un poco hablar de números. Sí, En el año 24, bueno, es que cada vez está más cerca el aviso y el milagro. Pero si es que sí. simplemente viendo la edad que tienen las niñas de Garabandal y que ellas lo van a ver y que la Virgen no ha parado de aparecerse y advertirlo, o sea, esto tiene que estar ahí al caer. Yo creo que el aviso será, pues, por ahí andará, ¿no? Ya exactamente no sabemos qué será Sí, antes, yo ¿no? lo que me Pero pregunto es eso, que esa fecha no es casual, si la ha puesto octubre no, del 23, algo tiene que saber o por algún motivo algo nos indica. Eso es lo que me sí, gustaría discernir, ya que tanto habla él de discernir eso. pues En sí, fin, porque a él le estarán marcando los plazos. A sí, Bergoglio lo pusieron ahí sí, enemigos de la iglesia. Hasta clarísimo. Barack Obama intervino ahí Sí, también. O sea, está no muy claro. sabemos muchas cosas, pero hay Él poderes hizo, ocultos que lo han puesto ahí. sí, él hizo el gesto de obediencia en el último Efectivamente. discurso de Benedicto, el 28 de febrero de 2013, delante de todos los obispos, cuando la Cámara le enfocó, hizo ese Sí, gesto de obediencia y luego lo hizo al salir al balcón. Entonces, bueno, alguien obedece. sí, Eso está claro. Alguien obedece. No, a ver, el golpe de estado que le han dado a Benedicto, que le dieron a Benedicto, no solamente era para quitar de en medio al vicario de Cristo, que es ortodoxo y que jamás se iba a plegar a todo esto, no, por sino supuesto, para poner a otro, o sea, ya que lo hacen completo, para poner claro, a otro de la cuerda de los malos, sí. evidentemente. Algo tramarán. Que sea dócil y que disfrute además haciéndolo. Y este hombre disfruta mucho haciéndolo. Sí, porque llevaban muchos años de preparación, Sí. desde que estaba en Argentina. Ya venía. Bueno, Bueno, es, tiene un pasado muy oscuro en es Argentina, ¿eh? amigo íntimo de Leonardo Boff desde hace más de 50 años. Sí, Leonardo Boff, que dice que somos parásitos y que por eso la Tierra se defiende, ¿no? Exacto. Menudo elemento.
Bueno, pues ya Vamos para acabando, ¿no? terminar, sí, vamos acabando. Mira, por ejemplo, en la página 39 es interesante ver la pregunta fundamental de la consulta. La pregunta es, ¿caminan juntos? ¿Una iglesia sinodal que anuncia el Evangelio caminan juntos? Esa es la pregunta, ¿no? Pues vaya pregunta. Yo creo que sí, serán como el ciego que guía a otro ciego. Caminan juntos al hoyo y los dos se caen, ¿no? Porque eso de caminar juntos es bueno o es malo. Bueno, si caminamos juntos en la verdad de Cristo hacia Claro, la vida eterna, será bueno, pero si sí, caminas juntos al barranco será sí. malísimo. No sé si viste tú el último programa que subí sobre una profecía poco conocida a Conchita en Sí, Garabandal. uff, Pues ahí tremendo. precisamente advertía a la Virgen sobre este peligro, ¿no? De creerte que religiosamente puede ser engañado incluso. Bueno, totalmente, totalmente. Eso hay mucha gente que, mira que nosotros somos apóstoles del Rosario y cada vez que podemos, pues hablamos del Rosario, pero no es suficiente. O sea, el Rosario, porque entonces se convertiría en un amuleto. Serían las falsas devociones a la Virgen María de las que hablaba San Luis María de Griñón de Tal Montfort. cual, así es, Esas falsas devociones no puntúan nada, todo lo contrario. así es. Hay que tener un corazón limpio, un corazón puro, amar la verdad más que a uno mismo. Que Dios nos lo Esa es la conceda, base. que Dios nos lo conceda y sobre todo, tanto que habla de discernimiento Bergoglio y sus documentos, el discernimiento de espíritus, porque, Sí. las ovejas escuchan la voz del buen pastor y la conocen y saben distinguir cuál es la voz del buen pastor y cuál es la voz del asesino de almas, del ladrón, del salteador. Y este discernimiento de espíritus es el que necesitamos por encima de todo. El don de consejo. Ya para terminar, solamente voy a leer un punto del documento preparatorio mm, que me parece un grave error, por ¿Qué decirlo de punto? forma ¿Qué página? elegante. Es el documento preparatorio, página Ah, 13. vale, ese no lo tengo yo. No, es otro, pero bueno, es muy breve. Vale. Dice, la insidia que divide se manifiesta indiferentemente en las formas del rigorismo religioso, Ujú. de la intimación moral. O sea, a ver, dice que habla de rigorismo religioso, intimación es la petición por parte de una autoridad de una cosa que se considera necesaria. Eh, mm, ya está, como siempre, atacando lo que él llama rigorismo religioso, ¿qué es el rigorismo religioso? Pues cumplir con los 10 mandamientos, creer los dogmas, bueno, creer que el que no crea y no se bautice no se salva, eso será rigorismo, ¿no? Bueno, pues ataca esa parte diciendo que es la insidia que divide, por un lado. Y luego, por otro lado, dice que esa insidia que divide se manifiesta en la seducción de una sabiduría política mundana. Pero tendrá la cara dura si es Sí, el primero que dice que hay que obedecer a la ONU, sí, el pero primero que dice que aprende de todo el mundo. así es. Pero es que esa es su estrategia de la Doble transferencia de culpa. lenguaje. No, la transferencia de culpa. Esa es una de sus estrategias. Transferencia de culpa, doble discurso masónico Eso. y esconderse en el descaro más absoluto, mezclar verdad con mentira. En Sí. fin, son varias estrategias Y las yo que... también, el otro día incluso en el programa que hicimos, en el especial 2022, le dimos a Bergoglio entre los cuatro más palos que a una estera, las cosas como son, y bien merecidos que se los tenían. Pero realmente los palos también tienen que ir para sus cardenales, los obispos mudos, Claro. Perros mudos, que, sí. claro, Mira, el lema de este sínodo de la sinodalidad es por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Entonces, en comunión yo diría, y tú ahora da tu opinión, yo diría, por una iglesia sinodal, comunión, punto uno, pues yo diría, comunión con Jesucristo y su palabra, comunión en la verdad y para la verdad del Evangelio y la fe de los apóstoles. Sencillo. ¿Para eso hace claro, falta un sínodo? no, Segundo, por una iglesia sinodal, participación, yo diría, participación en la Sagrada Liturgia y en el mundo sin ser del mundo, pero para sembrar la semilla del Evangelio, haciendo nuestro trabajo según el estado de vida, para santificarnos y santificar al mundo. Para eso hace falta un sínodo. tampoco, Y en tercer lugar, por una iglesia sinodal y misión. Y yo diría, misión. La misión es fruto de la fe. Esto ya lo enseña en Redentoris Missio el Papa Juan Pablo II. La misión es fruto, consecuencia de la fe. Sin fe viva no hay misión. La fe se fortalece dándola. La misión es ayudar a que los hombres conozcan la verdad y se salven amándola más que sus propias vidas. Esto es en lo que tenemos que trabajar. Para eso hace falta un sínodo.
Pues no, es que el otro día César lo explicaba muy bien. Un sínodo, por definición, como la Iglesia es apostólica, no puede abarcar todo hasta el Vaticano. No puede. Y este sínodo de la sinodalidad, en teoría, que luego harán lo que les dé la gana, por supuesto, pero en teoría quiere incidir en toda la Iglesia, como el Sí, mismo Bergoglio ha dicho, hasta el ministerio, hasta el primado petrino puede recibir luz. sí, Pues ya está. así es. Bueno, César, perdón, César, Arturo. Por tu Hemos parte ya, terminado, si quieres, sí, sí. ese repaso, bueno, pues nada, sencillamente volver a decir que la palabra sinodalidad no aparece en el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española de la Lengua. Sinodalidad no existe y es una palabra que se empeña en utilizar constantemente, es la palabra pues preferida de Bergoglio. Sinodal sí, pero sinodalidad no. El procedimiento canónico sinodal, eso sí lo encontramos en el diccionario. Es un procedimiento canónico establecido en las iglesias ortodoxas y en las iglesias católicas de rito oriental para la válida celebración de los colegios consultivos permanentemente constituidos en las mismas para aconsejar a los oficios capitales de ellas sobre asuntos que afectan al bien de las iglesias concernidas. Y luego te viene una segunda parecida, ¿no? En fin, aquí lo que sí está claro es que la novedad es eso, es pretender hacer una iglesia democrática, eh, de una forma nueva, como dicen ellos, que se escucha absolutamente a todo el mundo, a millones de personas, lo cual es imposible, Sí. y algo que no ha hecho nunca la Iglesia, ¿no? No, nunca. Nunca jamás, porque es Vamos, jerárquica. vamos a ver, lo ha hecho siempre, pero cada párroco, que en cada circunstancia, escuchando a la gente, eso sí, pero de esta manera, como aquí se pretende, pues no, ¿verdad? Pero No, no, no. No, no, es imposible. es Es imposible. imposible. Dice que el objetivo es la escucha real y garantizar que todos los creyentes puedan participar de alguna manera en el No, proceso sinodal, sí. pues no. A ver, no se dice que la familia es la iglesia doméstica. ¿Tú te imaginas en una familia que hicieran toda la consulta a los abuelos, a los tíos, a los sobrinos, al marido, la mujer, la cuñada, el hijo, el perro y el gato? Sí, Pues no. sí, De ahí no podría salir nada bueno, ¿verdad? Aunque sí, todos son familia, porque hay una jerarquía, no todas las relaciones son iguales. sí. En En fin, fin, en todo caso, por mucho que hablen con unos y con otros, Bergoglio en todo momento es quien tomará la decisión final sobre el tema tratado en la Asamblea Sinodal, quien pues someterá todo para su aprobación. En fin, lo va a tener todo controlado con gente que ha puesto ahí para que rehagan los sí, documentos como crean conveniente y al final, como yo pienso, no, tú creo que piensas igual, todo esto es una excusa para poder cambiar la iglesia a su gusto y medida y tener la coartada de que no, de que ha sido escuchar. Hemos claro. hecho un discernimiento todos juntos, hemos escuchado la voz del pueblo, el Espíritu Santo nos ha hablado a través del pueblo y por eso hemos tomado estas decisiones, que los curas se pueden casar, que las mujeres sean diaconisas y luego sacerdotes, que podamos bendecir a todo tipo de parejas y de situaciones y demás. Esto es evidente que es lo que se va a hacer. Y en fin, Pues sí. pues nada Nada, más, ¿no? y hacer un llamamiento al clero y a los laicos, como dice el Apocalipsis, salgan de ahí. Hay que salir de ahí, Sí, como Lot, sí, porque el esto, castigo se avecina. Y el que se quede en esta iglesia va a ser partícipe del juicio que le va a corresponder a esta falsa iglesia. sí, es una falsa iglesia que vive del teatro y para el teatro. Es todo puro teatro. Como dice la canción, la vida es puro teatro o tu vida es puro teatro, pues Bergoglio en fin, está teatralizando no sé si un drama o una tragedia o qué, pero nosotros no, ni somos dramáticos ni somos trágicos, nosotros somos católicos, creyentes, esperanzados y la esperanza es la que nos sostiene, esa esperanza y esa fe, que es la que nos hace vencer al mundo. Así que firmes en la fe, como dice el primer papa, para poder resistir las asechanzas del diablo que ronda como león buscando a quien devorar. Le resistiremos firmes en la fe, por más que se disfrace de ángel de luz o de lo que se quiera disfrazar, y todo no por nuestros méritos, sino por pura gracia de Dios.
Así que, Agustín, muchas gracias por el trabajo que has hecho, como siempre. A ti. Y nada, que Dios nos guarde porque mucha falta nos va a hacer. Muy bien, pues nada, un abrazo y hasta la próxima, si Dios quiere. Oh María sin pecado concebida. Rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.